Bienvenidos a un episodio más de Cambio de Mando, el primer podcast que se enfoca a hablar sobre empresas familiares, gobierno corporativo y aprender de esas experiencias. Hoy día tenemos un invitado muy especial, Felipe Tovar, te damos la cordial bienvenida. Es CEO de Transportes Sánchez Polo. Bienvenido. Gracias, Leonardo. Gracias, Jonathan, por recibirme. Excelente. Solo quiero dar un preámbulo. Transportes Sánchez Polo es una empresa que se dedica a la logística, el transporte pesado. Tiene presencia en casi toda Latinoamérica. Coméntanos un poquito de... Claro que sí. Mira, Transportes Sánchez Polo es una empresa de origen colombiano. Allá arrancamos hace poco más de 50 años. El proceso de internacionalización fue hace unos 40. La empresa empezó por Venezuela, luego hace poco más de 30 años Ecuador, luego Perú. Sin embargo, nosotros conectamos todas las fronteras sudamericanas vía transporte de carga pesada. Ah, wow, interesante. Y el estrés de la logística, tú como CEO de Transportes Sánchez Polo, ¿cómo manejas este estrés? Si a nivel personal tienes algún hobby, ¿cómo sacas ese estrés? Claro que sí. Yo creo que hay dos herramientas aquí. La primera es cuando arranqué en la logística, que en realidad no fue una decisión deliberada, o sea, ocurrió que conseguí ese trabajo. Era una estación súper estresante, eran jornadas bastante largas y extenuantes, y lo que sucedió es de que estar expuesto a tanto estrés como que te va generando un poco de callo, ¿sí? Son una piel un poco más gruesa. Entonces comienzas a abordar ya la situación de una manera diferente, con un poco más de tranquilidad. Comienzas a adquirir también nuevas herramientas, un poco más de experiencia, porque uno no sabe nada. Entonces poco a poco ya tienes una nueva capacidad de abordar el estrés de distintas formas. Digo que eso habrá sido los primeros años de mi vida profesional. Pero ¿cómo lo sacaste? ¿Haciendo algún deporte? No, eso era pura tolerancia. O sea, cada vez más estrés, entonces tu umbral del estrés comienzas a subirlo. Empezaste a aprender a manejar esa problemática en tu vida personal, porque a la larga eso, tú llegas a la casa y vienes con todos esos problemas. O sea, aprendes a coexistir con el estrés. Yo creo que va más por ahí. ¿Y ahora? Ahora ya empiezas a buscar maneras productivas para lidiar con ese estrés. Yeah. Entonces, primero, ya tienes nuevas herramientas, tienes equipos más formados de trabajo, eso te ayuda un poco a que las cosas fluyan de mejor manera. Y la segunda es, empieza a encontrar alternativas, o sea, en tu vida personal, el deporte. Ahora soy de los hinchas del pádel, entonces una gran fuga de estrés se va por ahí. La otra es ya herramientas más de índole emocional que antes no nos enseñaban. O sea, un poco de meditación, respirar profundo, ser más consciente del momento y no estar metido en esa rueda de la rata en que estás en el estrés, sino el famoso mindfulness. Eso exactamente. Y también comprender que hay muchas cosas que uno no puede resolver, o sea, que no depende de uno. O sea, claro. Hay mucha externalidad. Cuéntame, Felipe, ¿cuántos días a la semana dedicas a este tiempo personal para ti? A ver, y todos los días, por ejemplo, yo me separo un espacio para mí. Generalmente es cuando todo el mundo está dormido. Entonces, para lectura, un poco para respiración, algo de meditación, no siempre lo logro. De ahí los momentos de deporte 2, 3 veces. Ah, excelente. Y también el tema familiar, el tema personal de, a fin de cuentas, trabajas por algo. O sea, al inicio era puro trabajo. O sea, uno muy enfocado a trabajar 6, 7 días a la semana, 16, 20 horas incluso. Pero entiendes de que todo eso tiene un motivo, una razón de ser. Entonces, tener esa razón de ser ayuda muchísimo. Y mientras va pasando el tiempo, el equilibrio personal se va estabilizando. ¿Y hoy por hoy sientes que ya estás equilibrado o sientes que necesitas mejorar en algo para ir sintiendo un equilibrio trabajo, un equilibrio familiar, un equilibrio con tus hobbies? Y creo que nunca hay equilibrio. O sea, siempre hay un desbalance. Entonces, lo que estás continuamente como en ecuación es intentas ir balanceando. Entonces, a veces tienes que enfocarte más en el trabajo. En otras ocasiones tienes la oportunidad de enfocarte mucho más en la familia. Pues el asunto es no descuidar ninguna de las variables y tener pues todos tus frentes más o menos cubiertos. Dar ese tiempo de calidad a cada área de tu vida, prácticamente. Y yo creo que más bien el tiempo de calidad no existe. Sí. O sea, tú tienes que en todo momento a cada una de estas dimensiones de tu vida
irlo atendiendo. O sea, no existe las 2 horas en la casa, me dedico a la casa. No, o sea, tú eres la misma persona en el trabajo, en la oficina, en tus actividades de amigos y en la familia, entonces a todos tienes que atenderle en el momento que es posible. Bueno, en este aspecto yo creo que todo CEO que está a cargo de la operación de una compañía y que tiene a todo su equipo gerencial, obviamente tú has aprendido a sobrellevar este estrés. Y en este contexto, te digo, también has tenido que tomar decisiones difíciles. Por lo general siempre hablamos de las cosas positivas, pero ¿cuál ha sido tal vez una de tus experiencias las más feas que se te presentaron en el camino, en ese crecimiento profesional, ¿no? Como CEO? Mira, yo creo que en la parte de ser un profesional junior, o sea, que recién está adquiriendo experiencia para moverte a la siguiente parte, yo creo que las decisiones sobre el personal son las más difíciles. Y sobre todo cuando tienes que hacer tu primera desvinculación, o sea, tu primer despido. Primera salida. O sea, ese primer despido marca bastante. No creo que uno lo haga bien a la primera. Es algo que vas desarrollando mejores mecanismos. O sea, primero no ser muy frío, en otras ser un poco más cálido, más humano. Tienes que ir balanceando porque hay un libro que habla sobre esto, uno tiene que preocuparse mucho, sobre todo por las personas que se quedan en la organización. Evidentemente, ser muy humano en la desvinculación, pero tú te quedas con un montón de gente que si tú no manejaste bien esa desvinculación, afecta la moral, afecta la relación, a tu liderazgo. Entonces, pensar mucho en la gente que se queda en la organización y tratar a la persona de manera digna. Yo creo que para mí sería el resumen de cómo podrías gestionar algo así. Pero para mí eso fue lo más difícil en mi experiencia profesional. A la final somos humanos y estas personas tienen relaciones, bien o mal, positivas con la misma empresa, van a hablar. Van a dejar un buen mensaje, pasó tal cosa, salí, me desvincularon. Y creo que es un proceso que nunca se termina de aprender porque definitivamente las desvinculaciones van a seguir existiendo, van a seguir saliendo personal y uno tiene que cada vez mejorar este proceso para que algún día, digamos, salió bien. Sí, es parte de la vida de las compañías. O sea, siempre va a suceder. Y ahora cambiando un poquito el tema. Tú como CEO, ¿sí? Igual, para aprender de tus experiencias, ¿qué pasa o cómo ves el manejo de la marca personal del CEO como front de la compañía? ¿La ves positiva, la ves negativa? Hay muchos empresarios que prefieren no exponerse. Tú, como CEO, cara de la compañía, sí lo haces. ¿Por qué lo haces? En mi caso lo veo más de negativo, positivo, necesario. ¿Sí? Porque al fin de cuentas, yo que llevo ya varios años trabajando con el grupo Sánchez Polo, tengo una vinculación. O sea, la imagen de Sánchez Polo tiene que ver mucho con la mía. Entonces, si hago bien las cosas, le agrego valor también a la compañía. Si la compañía tiene dificultades, también incide sobre imagen personal. Pero estar oculto ya en estos días de redes sociales, en estos días de tanta interacción telemática, me parece que es muy difícil. Entonces, mejor o lo abordas tú, o sea, agarras el toro por los cuernos, o las redes sociales deciden a dónde te llevan. ¿No? ¿Y tienes alguna estrategia trazada o ha sido muy empírico de acuerdo a donde tú necesitas de que te vean, por decirlo así? Yo creo que es una mezcla de las dos. Yo creo que hay unas estrategias que conozco a gente que tiene estrategias súper claras y deliberadas. Yo no estoy ahí. Pero tampoco estoy en el total caos. Claro. Entonces, sí nos asesoramos bien como compañía. Tuvimos que aprender de algunas técnicas. Nosotros no escogemos todas las redes, sino una específica que es LinkedIn. Entonces buscamos la asesoría de gente especializada, Paola Durán. Entonces nos llegó a entender las dinámicas de esto, cómo abordar de mejor manera. Pero yo creo que, sobre todo para mi generación, es también un encontrar. O sea, vas descubriendo muchas cosas, qué funciona, qué no funciona, cómo lidias entre la autenticidad versus lo que, no sé, la comunidad espera. Entonces, un pasito a pasito. Entonces, y el tema de que sea necesario es prácticamente porque tú generas negocios. O
Si tú estás en ciertos eventos, el networking es importantísimo para los negocios y en todo en la vida prácticamente. Entonces sí, comparto, creo que es muy necesario y de hecho por eso existe este podcast, Cambio de Mando. Hay que exponer esa realidad y muchos fundadores ya tienen algunos años, ¿no es cierto?, de trayectoria, pero ese cambio de redes sociales, de exponerse, ese temor, la inseguridad tal vez, ha limitado de que tengan esa exposición. Claro. Sin embargo, también tenemos que entender que el mostrarnos en redes sociales con un tema positivo que hablar nos puede colocar como líder de opinión, nos puede colocar en un punto específico que nosotros nos sintamos cómodos. ¿En qué punto tú quieres sentirte en redes sociales? ¿Cómo quieres ser visto? ¿Cómo quieres ser mirado por la comunidad? Ahí, desde que arranqué, yo vivo de la logística. Entonces, al inicio no lo entendía, creo que ni me gustaba, creo que los primeros años, poco a poco le fui ganando gusto. Y se ha vuelto mi pasión ya los últimos 15 años al menos. Y eso ha llevado a que junto con otras personas busquemos el desarrollo de la logística en el país. Entonces, la gestión de redes sociales, la gestión de la imagen personal, yo la busco sobre todo para seguir fomentando el mercado logístico ecuatoriano. Y evidentemente eso también conlleva colaterales beneficiosos tanto para la organización como para mí, porque si todo el mercado de la industria logística sigue evolucionando, es bueno para todas las empresas que estamos inmersos. Por supuesto. De acuerdo. Por supuesto. Y ahora entrando en materia, hablamos de gobierno corporativo, de las empresas familiares, de sus problemáticas, pero tú como CEO tienes ese relacionamiento directo con el gobierno corporativo del grupo. Entonces, no sé si nos puedes compartir alguna experiencia que hayas tenido, igual, positiva o negativa, a la larga, dentro de lo que se pueda comentar, por el tema de confidencialidad, obviamente, pero ¿cómo has visto ese desarrollo del gobierno corporativo en Sánchez Polo? Para mí, lo de gobierno corporativo es un conocimiento bastante reciente. Sí, es más, tuve la oportunidad de aprender con ustedes. Antes, hace unos 3, 4 años, en realidad no me pasaba por la mente. Ahora soy mucho más consciente y ya empezamos a experimentar como organización aquí en Cor. Porque es un paso complejo. Y a mí ha sido complejo porque si bien formo parte en este caso, el consejo, trajimos a expertos y gente súper madura en distintas industrias para que nos ayuden. Y hay, les comentaba un poco antes, hay una parte de ego personal que es difícil. Porque claro, o sea, yo soy gerente general ya varios años de la organización y así en otras. Entonces uno a veces cree que se las sabe todas. Y nada que ver. Y te enfrentas con otros profesionales, en este caso el consejo, que te dan otras perspectivas y en algunos casos... Nos toca aceptar. Claro, o sea, toca aceptar y entender de que en realidad son súper positivas. Entonces, en el momento que empiezas a abrirte con humildad al aprendizaje dentro de un proceso, un consejo, que ganas mucho. Entonces, hay que librarse de esas taras que uno tiene, que se cree la última Coca-Cola del desierto, porque hay mucho aprendizaje por desarrollar y el gobierno corporativo te ayuda a ver las cosas desde otros ángulos, de gente experta en otras industrias, y al final del día todo suma. Todo suma. No, excelente. O sea, compartir, yo creo que la sinergia de todas esas experiencias en una mesa de junta y establecer la estrategia, ver problemática, ver posibles nichos, nuevos nichos de mercado, cómo ser más eficiente a nivel financiero, operacional, el tema logístico, ya la operación como tal, ver qué otro país puede ser potencial nicho. Entonces, a la larga, esos aprendizajes y esa diversidad creo que suma y crea valor y es el objetivo de gobierno corporativo como tal. Entonces, en este contexto, tú como CEO tienes que ser ejecutor de lo que se dice en el directorio o cómo lo manejan a nivel de consejo de administración. En este caso, como es un consejo, no hay decisiones vinculantes. Es primero, la primera etapa para que nos vayamos moviendo en todo un roadmap. Exactamente. Ah, perfecto. Pero cuando las ideas que el consejo te da son muy buenas,
necesitas ser bruto para no aplicarlas. Entonces, hay ciertas cosas que por criterio, por sentido común tienes que hacerlo. Y otras que en cambio están más abiertas al debate. Claro, porque uno a fin de cuentas es experto en este giro de negocio con X cantidad de años y no necesariamente el directorio ha estado en la misma industria. Entonces, es un tema de tira y jala en algunos aspectos, pero en muchos otros la contribución que te dan, claro, o sea, se vuelve obligatorio porque las ideas son buenísimas. Pero también pasa cuando existe un directorio tan diverso que salen muy buenas ideas, que a veces o no estamos en el tiempo de implementarlas, o tal vez tengo que trabajar mucho para hacerlas. ¿Cómo funciona, en este caso, el gobierno corporativo con las metas? Porque nosotros tenemos que producir metas. Como CEO de una empresa tenemos que generar un X valor. Correcto. Que es la parte más difícil, sobre todo en países como Ecuador, donde pasa de todo. Sí. Entonces, pues, el presupuesto es eso, es un escenario que uno plantea. Y yo creo que el tema de la confianza con el consejo, el directorio es fundamental. O sea, en el cual tú tienes la capacidad de explicar cuando las cosas no estén funcionando o qué hipótesis sí están funcionando, para que juntos podamos discutir cuáles son las mejores acciones de cara a la organización y agregues pues trabajo al CEO en este caso, pero por otro lado también te den la libertad de gestión. Porque lo terrible sería que tengas un consejo que te marque cada una de las decisiones que tú tienes que ejecutar. O sea, si tú ves algún problema, alzas la mano y dices, me pasó esto, como consejo. Correcto. Entonces, sí hay esa apertura de comunicación. Es que a final de cuentas, todos los problemas que tú tienes en tu gestión se trasladan a los números. Todo se vuelve evidente. Todo es medible, sí. Y mientras más demorado seas en anunciar las dificultades, los problemas para mí se añejan. O sea, comienzan a ganar potencia en el momento que no las atiendes oportunamente. Entonces, ¿qué mejor es a gente que tiene experiencia en el consejo que te den, o sea, ese aporte que tú tanto requieres y te ayude a tener una gestión mucho más eficaz? No, qué interesante, o sea, a la larga el gobierno corporativo que se está implementando en el camino, de lo que te escucho, veo que está dando resultados y es lo importante y lo que buscamos, ¿no? Entonces, quisiera un poquito que nos puedas, ya para ir cerrando el episodio, que nos des algún mensaje para los CEOs que te están viendo sobre cómo manejar esta relación y ese aprendizaje en el gobierno corporativo. ¿Qué les podrías decir? Por supuesto. Lean. Lean. No, y la plena. Es parte de... O sea, yo llevo ya leyendo de manera vigorosa los últimos, no sé, 10 años. Y la lectura me ha traído muchos beneficios, tanto profesionales, o sea, de abrir un poco más la mente, personales, que hay muy buenos libros por ahí, incluso de hobby. Claro. O sea, a mí me encantan algún tipo de novelas, entonces me divierto mucho también leyendo. Y eso, tanto en la oficina como en la casa, conlleva buenos beneficios. Pero, por ejemplo, un tema que sucedió con el consejo es el desafío de la lectura. O sea, me desafiaron con lecturas diferentes, con lecturas nuevas. Uy, y ahora leo cada vez más. ¿Qué tipo de lecturas? Mucho hacia la parte de liderazgo. Ya. ¿Sí? Y otros conocimientos técnicos enfocados en términos de rentabilidad, de management. Números. Bastante número. Y eso que a mí me gusta el número, libros ya mucho más desafiantes, que enriquecen luego la discusión del consejo. Entonces yo diría que en realidad la primera recomendación que daría es, antes de que te lo pidan, lean. Lee. Sigue cursos. Sigue cursos y no solo en lo que tú estás ya especializado, porque es muy fácil, en lo que no sabes, en lo que eres un completo ignorante, porque te va a dar nuevas herramientas y nuevas perspectivas y ángulos de gestión. Y la otra es que si tienes la suerte que yo tuve, es de tener un consejo súper rico y experimentado, es explótalo. Aprende de ellos. Quítate esas barreras de ego y aprende. Porque esa gente sabe muchísimas cosas que tú no sabes y también ellos vienen a aprender. Entonces es un proceso dinámico de aprendizaje y crecimiento para todas las partes. Humildad también. Tenemos que estar totalmente abiertos a recibir los mensajes. Por supuesto. Yo personalmente, Felipe, quisiera escuchar de ti, no una filosofía, sino tal vez un buen consejo que te dieron en el pasado, que tú lo sigas aplicando, algo que te quedó en la mente y siga ayudándote a veces a decidir algún tema.
O sea, yo tengo varios jefes que me han enseñado varias cosas, unas más Pero dolorosas que otras. El que te haya La que te dolió hecho más. mella. Yo creo que, y es la misma que siempre le digo a mi equipo, yo tengo una ley de oro, Perfecto, y es nunca asumir. perfecto. ¿No? Entonces, y es pregunta, cuestiona, repregunta hasta la saciedad. O sea, nunca asumas algo porque las probabilidades de error son altísimas. Y sobre todo en la industria que yo estoy, que tiene tantas variables, un error puede ser grave. Entonces, pregunta, no asumas, no te quedes nunca con la duda. Y creo que hay un dicho y es preferible ser tonto por un minuto hasta que preguntes que bobo Que para el resto de la siempre. vida por no haberlo hecho. Excelente. ¿Y escucharon todos? No hay que asumir. Perfecto. No, y bueno, terminando ya este episodio, queremos agradecerte, Felipe, porque hemos aprendido muchas cosas, siempre abiertos a aprender de nuestros invitados y esperamos que Sánchez Polo siga cosechando esos éxitos y que tú sigas formando parte de estos éxitos, porque tú aportas valor y te felicitamos por eso y gracias por compartir todos estos aprendizajes con nosotros. Gracias, De Leonardo. verdad, Gracias, muchas Jonathan. gracias. Qué gusto tenerte aquí en realidad. Muy amables. Gracias.